En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforman un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Hola, buenas amigos. Una vez más en el programa Entre Espacio y Tiempo, en la sección La Hora Perdida, con José Guijarro, un entrevistado de calidad, y Rosario Fuentes Liébana. Encantado, ¿qué tal estáis? Muy bien, un placer contribuir a vuestro espacio. Entre otras cosas, bueno, a Rosario ya nos conocemos, pero con Constantino tenemos una intensa relación porque es de las personas más inquietas en el tema de los ovnis que he conocido, que ya se dice, porque realmente todo le viene de una experiencia, pero como muchos, este ha derivado hacia la investigación y yo creo que tiene todos los puntos para convertirse en un ufólogo y de los buenos. Muchísimas gracias, Pues José. sí, yo encantada de tenerte aquí entre el espacio-tiempo y bueno, de volver a compartir espacio, que hay muchísimo que aportar en la ufología y contentísima de tenerte aquí, es un honor para nosotros, ¿verdad, Constantino? Sí, por supuesto, vamos, en el primero que yo he pensado para entrevistar a José, porque él tiene mucho que aportar, es que es un investigador, como yo digo, puro, vamos, a mí me tiene enganchado a los programas de YouTube de su canal, él lo sabe. Este último fin de semana... Es su forma de transmitirlo, pero Sí, yo sí. también, es su forma de transmitirlo, él es así. La idea surgió... fíjate, yo soy muy aficionado a la simulación aérea, algo que a mí me conectó muy rápidamente con Constantino porque él es piloto, ¿no? Y ciertamente el canal nació pues para hacer tutoriales de aviones en simulación. Pero se me ocurrió, ¿por qué no reproducir los avistamientos clásicos? Entre ellos el ovni de Manises, que a ti tanto te interesa, Rosario, ¿verdad? Que fue de los primeros, sí. Pues con los muchos documentos que yo tengo a nivel de audio, de las cajas negras de los propios aviones, hasta documentos por escrito, ¿no? Y surgió la aventura, y la verdad es que en pequeños clips, que eran clips de 10, como mucho 10 minutos, pues la gente se fue enganchando. A tal punto que dije, bueno, esto hay que darle un paso más. Y entonces de youtuber, entre comillas, porque no soy youtuber, sí, pasé a streamer. Y entonces todos los domingos hago, pues igual que vosotros estáis haciendo ahora, un espacio en el que abordamos la actualidad del tema OVNI. Una actualidad, por cierto, que está candente, habida cuenta de que hay ahora una misma polémica relacionada con ciertos documentos que han aparecido a la luz, distribuidos por un ufólogo que se llama Anthony Bragalia, y que nos habla de metamateriales que estarían ya
en los depósitos, ¿verdad?, del Pentágono, Ujú, concretamente ujú, de una empresa privada que es contratista del ejército, y aquí ujú. se ha armado la de San de Dios. De manera que os invito a que el próximo domingo estéis, porque desvelaremos buena parte de las preguntas que tienen que ver con todo este asunto. Perfecto, vamos, a mí me Está muy emocionante. a mí me tienes todos los domingos, desde luego. Aquí Lo sé y te lo agradezco. Yo siempre que te veo me llevo una gran ilusión. Hay algunas personas que entran en el chat, porque claro, lo interesante es que ya se ha creado como una especie de comunidad, ¿no?, de amigos. Entonces, hasta yo ya he hecho en Sí, falta, pues mira, hoy no ha estado fulano, hoy no ha estado mengano, porque sí. realmente hemos llegado a estar como mucho 200 a la vez, pero que ya son 200 personas a la Ostras, vez. claro que Ya sí. son, y bueno, algunos vídeos pues han llevado gran interés, entre ellos el de José Manuel Trejo, que creo que andaba por las 185.000 visualizaciones, porque desde luego es un caso que él conoce muy bien, le llama el hermano, por una historia Sí, muy concreta que él vio durante su estado de coma, pero que refleja sí. que la complejidad del fenómeno ovni no se queda en esa Ujú, lucecita que vemos en el cielo, sino que muchas sí. veces Ujú, lleva consigo una interacción tan potente con el ser humano, sí. con sus creencias, que llega a transformarlo Sí, todo. Y además es que las personas sí, suelen Rosario. tener un avistamiento a lo largo de su vida, no tienen uno, sino que es como que ya están conectadas con ese fenómeno, ¿no? Bueno, Josep. algunos sí. Yo recuerdo el caso, ahora no me acordaré el nombre del teniente coronel, Bañuls. El caso de Bañuls, por Ujú, ejemplo, él tuvo un avistamiento en la isla de Mallorca, en la que un ovni estuvo sí, persiguiéndole mientras él conducía su automóvil. Era teniente coronel del Ejército del Aire. Y bueno, ujú, aquella experiencia fue transformadora para él, pero 25 años más tarde, 25 años ujú. más tarde, tiene un segundo avistamiento y Sí. acaba en su desaparición. Nunca más se ha vuelto a saber de Bañuls. Él salió Ujú. con su barca a pescar y regresó a la barca, sin más. La barca estaba en perfecto estado, no Ujú. se puede decir que nadie puede saber qué pasó a bordo, pero claro, con ese Sí, antecedente, sí. más de una persona ha relacionado su desaparición con ese segundo avistamiento, ¿no? Es perfecto. que en Mallorca, en esa zona está el Triángulo del Silencio, ¿no, Josep? Y Así ahí es, que pasa, hay fenómenos extraños, ¿no? así es. Las puntas estarían en Denia, en el delta del Ebro, y estaría por detrás de la isla de Mallorca, el último de los vértices. Estamos hablando de una área de unos 70.000 kilómetros cuadrados, Sí. que yo he tenido oportunidad de explorar, de sumergirme no, porque soy un cobarde, cierto es, tuve la oportunidad, pero a mí el agua para la ducha y para lavarme, poco más, ¿eh? Porque para beber ni eso. Pero lo que te digo, que realmente allí se desorientan las palomas, se han documentado casos ovni que salen del mar. Hay una Sí, sí. fotografía o un dibujo, porque no se sabe muy bien, de una especie de satélite que cartografía el fondo del mar. Esto se hace en los años 70, cuando todavía esta tecnología no estaba muy desarrollada, y un militar la deposita en manos del que fuera fotógrafo del famoso ovni de Manises desde Sí. las islas, y allí se ven cartografiados 150 volcanes que hasta finales de los 80 no se habían descubiertos. Entonces tú Ya dices, ves. ¿qué buscaba, ¿no?, el ejército estadounidense con sus satélites allí? Porque allí siempre se ha hablado, Rosario, de la posibilidad de la existencia de una base extraterrestre en sus aguas. Bueno, yo no sé si es Intraterrena. extraterrestre o no. Lo que sí sé es que, desde luego, el Triángulo del Silencio, como es llamado, y que podríamos seguir hacia abajo hasta el mar de Alborán, donde también se han producido Sí. extrañas desapariciones, está muy relacionado con todos los misterios que tienen que ver con la vida y el universo. Muy Sí, bien, muy sí, bien. sí. Hay un caso que me gustaría que me informases tú un poco de un mexicano. Además, te lo puse en el último programa, si conocías el caso de Carlos Díaz. Mm. Bien, yo hice un programa o sea, hice una entrevista para otro programa también dedicado a la ufología, y yo acababa de conocer el caso de Carlos Díaz.
Y hablé de él porque yo vi el vídeo y las fotografías y aunque yo siempre lo he dicho, las fotografías que yo hice y el vídeo no muestran lo que yo en realidad vi. Yo vi realmente lo que el señor Carlos Díaz fotografió y grabó. Es que yo vi la típica lenteja naranja. Bien, además salía hasta con la ventana y todo, como que yo siempre he dicho. Bien, yo cuando dije esto, desde Chile y Uruguay, desde Sudamérica, se me dio mucha caña. Vamos, a mí no. Le dieron caña al programa. Y a Carlos Díaz lo trataban como un farsante, como que era un producto de Maussan. Y de mí no dijeron nada malo, lo único que dijeron era que mis fotografías no eran igual y yo los había reconocido. Y vamos, siempre lo he reconocido. ¿Qué opinión te merece este caso? Porque yo vi eso. Mira, Sí. el tema de Carlos Díaz es un tema complejo, porque sus ovnis, que son aparentemente ovnis de plasma, con unos colores amarillos y rojos muy potentes, Sí. que van cambiando entre sí, salió a la palestra, es un caso de la factoría Maussan, porque, digamos, fue él quien dio divulgación a sus películas. Ya no estábamos hablando de fotos fijas, estábamos hablando incluso de filmaciones en VHS, es decir, cuando la tecnología no era la de hoy, con los CGI, con el After Effects, con una serie de programas que te permitirían con cierta facilidad pues, hacer un trucaje de esas características, y Maussan le quemó de una forma extraordinaria, en el sentido de que sus evidencias eran verdaderamente extraordinarias. Y si no recuerdo mal, el caso salía parejo en fechas a una serie de avistamientos que se estaban llevando a cabo Ed Walters en Florida, con una serie de ovnis también sobrecogedores, porque eran una especie como de círculos, pero abiertos por abajo, que reflejaban incluso la luz en la carretera. Díaz, veías las luces del techo del coche en el que se veía el capó, ese tipo de historias, pero parece ser, yo no tengo ninguna evidencia final, ¿verdad?, que todo al final fue un fraude. ¿Qué ocurre? Pues que al final Carlos Díaz, como muchos otros contactados, utilizó todas esas supuestas evidencias para hacer su pequeña secta, que eso es un problema. Porque al final lo que estás es vendiendo una filosofía, estás vendiendo una especie de religión en el que tú, amo del universo, elegido entre 6.000 millones de personas por los extraterrestres, tienes que dar un mensaje a la humanidad. Y claro, eso es lo que llevó a los investigadores primero a desconfiar y después a descubrir que efectivamente todo su material era fraudulento. Ostras, pues me he quedado de piedra, porque es que te digo que yo he visto eso. O sea, era naranja, Vamos era a ver, eso. que Carlos Díaz pudiera haber hecho un material fraudulento no significa que no existan objetos de esas características volando por ahí. Claro. Es como es lo que se hace mal con el misterio. de repente dijera, no, pues como este caso es falso, todos los ovnis son falsos. No, vamos a ver, digamos un poco de aperturismo. Se han descrito por lo menos más de 300 formas distintas de no identificados. Hombre, yo pienso que tampoco debe de ser todos de origen extraterrestre, porque simplemente haciendo cómputos de probabilidad, una simple regla matemática, nos estaríamos dando cuenta de que para que llegaran aquí 300 tipos distintos, deberían de haber miles de millones de objetos de iguales características por ahí y que se topan con la Tierra, ¿no? Claro. Quiero decirte, hagamos la siguiente reflexión. Nosotros, como seres humanos, hoy mismo que estamos celebrando la llegada del Perseverance a la superficie marciana, esto es una gesta que dura años para poder poner en órbita una de estas máquinas, que hay que aprovechar que el planeta está más cerca de la Tierra para que reducir el tiempo de viaje, y que supone una tecnología, no es la última tecnología, es la tecnología de hace 6, 7, 10 años,
porque es cuando se concibe el proyecto y se empieza a ensamblar. No se ponen los nuevos descubrimientos porque eso supondría tener que rearmar todo. De manera que quiero que entendáis eso. Pero la humanidad ha lanzado hasta la fecha 5 sondas galácticas, ¿no? No, le quiero decir que han sobrepasado el sistema solar. Cinco a lo largo de la carrera espacial tiene 70, 80 años, ¿vale? Sí. ¿Queréis creer que los mundos de por ahí están lanzando a tutiplén? No. Hay teorías que son muy interesantes. Yo estoy fascinado con las reflexiones de Avi Loeb, este astrofísico de Harvard, eminente astrofísico de Harvard, que se ha enfrentado a la comunidad científica para decir que Oumuamua, ese supuesto asteroide que en 2017 cruzó nuestro sistema solar, tomó velocidad al llegar a la órbita solar y se disparó, pues era chatarra de tipo extraterrestre. Pero ojo, cuando hablamos de chatarra, yo pensaba que a lo mejor hablaba pues, de un cacharro que está dejado por ahí. No. Él habla incluso de una posible boya. Es decir, que las civilizaciones más avanzadas del cosmos hayan podido diseminar a lo largo del cosmos pequeños objetos o grandes objetos. Ahora sería complejo de explicar, que están fijos, o sea, a pesar de que el espacio se está moviendo, tú tienes la posibilidad de hacer un movimiento contrario para que de alguna manera eso siempre se quede ahí, es decir, estás avanzando en sentido contrario, pero a una velocidad mínima para que siempre estés en esa misma posición. Y lo que él dice es que Oumuamua entró en nuestro sistema solar en ese tipo de características, que se aceleró con la gravedad del Sol y que luego tomó un rumbo programado hacia las afueras del sistema solar. Entonces estamos hablando de tecnología ciertamente extraterrestre. Para que ese comportamiento sea así, él lo asemeja a la de las futuras velas solares que se están utilizando en el proyecto Breakthrough Shot, que se van a implementar para que podamos viajar a Alpha Centauri en, digamos, cosas miniaturizadas, serían pequeñas. Claro, poner esto en órbita no es lo mismo que poner un cohete en órbita, que implica una gran fuerza para suplir la gravedad. No, él habla de pequeñas sondas en las que podemos poblarlas con microbichitos nuestros que pueden llevar incluso cámaras, de ahí que se esté experimentando con la miniaturización y que nos permitan echar una ojeada a lugares que están fuera de nuestro sistema solar. Porque es evidente que debe haber vida en nuestro sistema, fuera de nuestro sistema solar, y que debe haber vida inteligente, y que debe haber vida inteligente ya desarrollada, otra vida inteligente en desarrollo, y luego los que estamos como nosotros, y otros que ya también han desarrollado. Entonces... ¿Tú de eso estás seguro? Sí. ¿Eso lo crees tú? No es una yo también. Es una cuestión a la que llego por un, digamos, razonamiento en base al conocimiento científico. No es una cuestión de fe. Igual que los ovnis no son una cuestión de fe. Los ovnis son una cuestión de información. Cuando tú tienes información, te das cuenta de que el fenómeno es real. Otra cosa es qué interpretación le das. Es decir, eso ya es en el terreno de la especulación. Si es extraterrestre, si es interdimensional. Yo siempre le digo a mis compañeros que parecen denostar la hipótesis extraterrestre, que es tanto más difícil en términos, digamos, racionales, argumentar que se trata de una civilización de un universo paralelo que decir que son extraterrestres, porque no hay evidencias, salvo las matemáticas. Lo que ocurre, y este es una cierta trampa, es que es más fácil convencer a la gente de eso porque lo desconoce todo, que hablar de los extraterrestres, que quien más, quien menos, por la tele, por tal, ya tiene una cierta noción y dice, es que viajar hasta Alpha Centauri, que estamos hablando de 4,4 años luz, pues no podemos asumirlo.
porque no llegamos, o sea, No nuestras tenemos ondas tecnología. llegan a 90 y tantos mil kilómetros por hora. Claro, claro. Imagínate la de años que necesitaríamos. Y eso implica hibernación o otros sistemas que hoy por hoy no Claro. tenemos desarrollados. Hay Normal. otros, vamos, críticos o investigadores que dicen de Loé que es un cometa metálico, que no es... Sí, sí, sí. El propio Avi Loeb argumenta que debería de ser muy plano, es decir, habla que posiblemente que tenía forma de disco, que tenía que ser circular, por lo tanto, que tenía que ser Sí. muy estrecho y que tenía que ser de un metal pulido. ¿Qué pasa? Que él hace una reflexión muy Galileo, ¿no? Y es como no tenemos elementos de observación que nos permitan dilapidar información, él solamente llega por razonamientos y ecuaciones científicas, es decir, no se está inventando nada, Sí. pero nos dice que como la comunidad científica en general asume que los extraterrestres no existen, pues obviamente nunca se avanzará en ese sentido. Y ocurre Sí. como cuando en los tiempos de Galileo, es decir, hasta que no se haga una reflexión de que hay que hacer una apertura mental, que a lo mejor hay que barajar otras hipótesis, a lo mejor entonces se podrá empezar a trabajar y en adelantar trabajo para futuras expediciones interestelares, que es la palabra que antes no me salía. ¿No? Perfecto. No. Otra pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué todos, vamos, por qué? No te la pregunto por si acaso tuvieses algún tu razonamiento. Cuando hay un ovni, dicen, aquí ahora mismo en Andalucía, hay muchísimo, sale cada 2 por 3 en el diario de Cádiz, bueno, diarios andaluces, de que unos dicen que se han visto ovnis. Color azul, que yo vi uno y a mí me pareció un meteorito. De hecho, salió publicado de que un cometa había pasado y había llegado desde la zona de Cádiz hasta Badajoz y allí se desintegró. Pero es que una semana atrás he estado yo viendo noticias de Cádiz, en Doñana, en Huelva, que se han estado viendo ovnis y lo tratan como ovnis. ¿Tú qué es lo que piensas cuando dicen a los ovnis los tratan de meteoritos o de drones? Los drones los tengo descartados, porque Vamos a la ver. luz del dron es muy característica, es de LED. Tu pregunta es muy interesante, Constantín, y verás por qué. Porque, hombre, vamos a ver, muchos de estos fenómenos seguro que son meteoritos, ¿vale? Bien. Pero además hay una página de alerta astronómica en ese Sí. sentido. Pero, y lo digo por ciertos casos que yo tuve oportunidad de investigar en los años 90, 93, 94, de objetos que aparentemente eran bólidos o meteoritos, pero que luego la gente los había visto en el suelo y habían seguimientos o cosas que ya no encajaban con esa descripción, ¿no? Sí, sí. Y hay una teoría muy interesante que postula que tal vez estos objetos, estas inteligencias, están aprovechando la entrada de material rocoso para no ser detectados pues, por el NORAD o por otras instituciones que se encargan de monitorear todas aquellas cosas que vienen del espacio. Porque claro, cuando hablamos de ovnis, hoy por hoy estamos hablando de objetos atmosféricos, es decir, que se producen estos fenómenos dentro de la atmósfera. Pero tenemos evidencias de que se generan también arriba. ¿Cuántas veces no hemos tenido oportunidad de ver ovnis desde la ISS, la Estación Internacional, Espacial Internacional, ¿no? Sí. Muchos de ellos han sido desmetidos, pero algunos ahí están. Y muchos astronautas han documentado, han sido testigos de ovnis en el espacio. Luego, tenemos la evidencia testimonial de que muchos de esos fenómenos se originan fuera y entran a la atmósfera. Por lo tanto, insisto, extraterrestre. Y como bien decía, puede ser que se camuflen, puede ser que utilicen la llegada, porque tienen una tecnología superior y por lo tanto captan cuándo, dónde o cuándo van a llegar y por lo tanto están utilizando ese camuflaje para no Sí, ser. lo aprovechan. También puede ser que por nuestra parte pongamos de excusa el meteorito. Yo, por ejemplo, me remito a mi caso
Y bueno, los medios de comunicación, de hecho lo tengo compartido, hablaban al principio de meteoritos. Luego tengo otro compartido que ya le entrevistaban a la gente del pueblo, de Guadix, y dijeron que vieron luces rojas, anaranjadas y rojizas esa noche, vieron 2 o 3 luces, y después por la mañana, antes de que las autoridades llegasen, llegaron 2 señores vestidos de oscuro y se llevaron algo. De hecho, lo tengo compartido como noticia. Y además lo dicen explícitamente, se llevaron algo. Bien, yo por eso desconfío y sigo todos los casos que veo de meteoritos, porque tiendo a no creerme la versión oficial de que es un meteorito. Mira, Constantino, si lo tuyo fue un meteorito, es un meteorito singularísimo, porque yo no conozco a nadie que con la caída de un meteorito se le quede la cara No, medio y que quemada de un cambiaba lado la y del otro. trayectoria, que cambiaba también de trayectoria. Si ves la fotografía, se ve que un meteorito pues sigue una línea recta, ¿no? No gira, no hace... Por eso yo no me creo las versiones oficiales y soy desconfiado. Ahora, también te digo una cosa, no me creo las versiones oficiales y no me creo las versiones de muchísimos y cientos de contactados que luego dicen a raíz de una vivencia que hayan tenido, que si han tenido contactos con seres de la quinta dimensión a través de esa vivencia. Me cuesta, no digo miente, pero me cuesta. Por eso el otro día, el fin de semana pasado, cuando entrevistaste al allegado, que vamos, yo, por ejemplo, que veo que tú eres una persona educada y que empatizas con las personas, no, no le quisiste decir exactamente, vamos, por una cuestión de educación o de... No le quisiste decir lo que pensabas, que es lo que pensábamos nosotros, que era un fraude, ¿no? Cuando se ve las fotografías del extraterrestre. Por eso te digo, yo ni tiendo a creer las versiones oficiales, ni tiendo a creer las versiones de los contactados. Pero sí hay muchas versiones que sí las creo, que tenemos todos algo en común, algo tenemos en común. Desde luego, incluso los contactados más locos, en su génesis posiblemente han tenido alguna aventura, digamos, posible. Pero ¿qué ocurre? Que hay 2 tipos, bueno, hay más tipos, ¿no? Pero para mí hay 2 tipos de personalidades muy concretas que se manifiestan en el fenómeno ovni, o 3. La primera, el que tiene un avistamiento y lo cuentan los amigos mientras está en el bar y punto. Sí. 2, el que tiene esa aventura, que es el caso de Constantino, se queda impactado y busca respuestas y se termina convirtiéndose en un investigador porque es racional de formación y sigue ese camino. Y luego están las personas que, y no tienen por qué ser de menor, digamos, calidad. ¿No? Me refiero académica, es decir, que no tengan los estudios necesarios. No tiene por qué ser así. Hay personas que teniendo muchos estudios universitarios han tenido esa misma observación y en lugar de apostar por la cuestión racional y tratar de buscar esa explicación, la reflexión que hace es: yo entre 6.000 millones de personas he sido elegido por algo que es superior a mí, porque me lo ha manifestado, y por lo tanto yo tengo aquí una misión. Y pasa de ser una búsqueda en términos racionales a ser una búsqueda de tipo espiritual. Y esas personas al final terminan cegadas por su propia fe. Yo no estoy diciendo que no nos estén mintiendo, no, digo que al final prevalece más lo que creen es su mensaje. Yo siempre hago la misma reflexión. Vamos a ver, ¿para qué estamos invirtiendo miles de millones en antenas para comunicarnos con los extraterrestres? Para que luego venga uno y diga que te está hablando telepáticamente. Hombre, no. Si fuera así, yo ya no estaría hablando con vosotros a través de Skype, nos estaríamos comunicando telepáticamente, ¿no? No es el caso. Por lo tanto, sin cuestionar parte de esas experiencias, entiendo que han bebido de fuentes que vienen del espiritismo, que vienen de culturas filosóficas como la teosofía, etcétera, que han hecho un compendio, hay un poti-poti que decimos aquí en Cataluña, de información, y como no la pueden digerir, dice ¡pum! Y como siempre hay gente necesitada de fe, porque
la Sí, religión es una convencional necesidad, la fe pasado, parece que sea necesaria, pues sí. al final termina teniendo su corrillo y entonces ese corrillo lo que hace es, de palmero, Sí. termina convenciéndose él mismo de que eso tiene que ser así. ¿Qué ocurre? Y es el caso, por ejemplo, de mi amigo Sixto Paz. Yo Lo creo tenía en la cabeza. Lo tenía en la cabeza. Sixto Paz empezó así. Estoy hablando de un Rama. chico universitario con su hermano, con su padre, que era un hombre súper conocidísimo Sí, sí, y, digamos, de la astronomía, y sí, empiezan con las sí. psicografías. ¿Vosotros creéis que los extraterrestres están para que con un lápiz vayan moviendo la mano de alguien? Está No claro me que no. parece lógico, ¿verdad? Es un fenómeno más paranormal que Sí, un fenómeno ufológico. Es un fenómeno más espiritista que no un fenómeno sí, ufológico. Pero claro, cuando te dicen ve tal día y a tal hora y tiene un avistamiento, eso que es paranormal y espiritista se convierte en ufológico. Porque ha acertado. sí. Que ha acertado no una, sino varias veces, incluso con prensa delante. Hasta ahí viene el relato. Pero empieza a tener su grupo de adeptos. La misión Rama, gracias a un libro de Sí, Juan José Benítez, se transformó en un sí, sí, desde fenómeno luego. internacional extraordinario, Sí, donde sí, se sí. iban a hacer mantras al monte para que los ovnis se aparecieran, y en algunos casos Sí, aparecían y en otros no. ¿Qué pasa? Que nuestra mente se acuerda de lo bueno, pero no de lo malo. ¿Cuántas claro. veces has acertado y cuántas no? Y finalmente, él, que podía tener un cierto contacto con algo, yo no sé si decirte Sí, paranormal o extraterrestre, cuando tiene la necesidad de seguir vendiendo humo, porque, claro, sus claro, adeptos le han dicho, deja el banco, y sus niñas ya están yendo a coles buenos, su nivel de vida ha cambiado, claro. y el contacto desaparece, que pues entonces sientes la necesidad de seguir contando lo que sea, y así es como Cayó. se forja un contacto. Rama cayó por eso. Es que Rama cayó por eso. Claro, Ah, Bueno, cayó por eso y cayó por ciertos grupos pseudorama que ponían en claro. riesgo la madre, y ahí Sixto, por no verse implicado, yo creo que con buen acierto, Sí. decidió disolver todos los grupos internacionales. Ujú. Ahora hay muchísimos grupos de este tipo. Vamos, yo he tenido varias ofertas. De hecho, en una te lo dije, Sí. de Brasil. Estos me ofrecían, Curiosamente, la semana después me llamaron a mí y dije que no, por supuesto. pero espérate, es que yo no te dije nada a ti hasta que José Antonio Galán, se puso en contacto conmigo. Se pone, oye, ¿tú conoces a esta gente? Y digo, pues sí. Digo, me han ofrecido esto. Creo que te mandé lo que me mandaron ellos a No, mí. No te he mandado las capturas. Bueno, ellos, a través mía, habían localizado a José Antonio Galán. Y seguramente a ti. Oh, a ti no hace falta porque a ti todo el mundo te conoce. Pero viendo mi lista de amigos, lo vieron a él, a José Antonio Galán. Y qué casualidad que lo ofrecieron a él. José Antonio Galán los bloqueó. Yo en un principio, como decían Es que que hay eran que tener muchísimo cuidado con todo esto, madre Decían mía. que eran de investigación, que estaban por todos sitios decía que estaban por todo el mundo, que era internacional. Y bueno, yo le dije que sí, digo, a mí no me importa hablar de vez en cuando, como está haciendo ahora Josep, que esto es una tertulia y ya está, no pasa nada. Bien, y dar mi punto de vista. Bueno, empezaron de ahí a que me iban a mandar ropa con logotipos de extraterrestres y cosas de estas para que yo las vendiera. No me jodas. Que ¿Qué yo negocio? no me presto a Es este tipo que de... las cosas cuando empiezan a ser negocio empiezan a ir mal, ya está, es lo que hay. Otro señor, Porque no hay que hacer negocio con estas cosas. otro no, no. señor que está haciendo Mira, lo mismo. ahí discrepo, Rosario. O sea, uno, cuando digo negocio, uno puede vivir de estas cosas porque solo la profesionalización permite avanzar en términos realmente racionales. Lo que pasa es que pueden vivir cuatro y pueden Claro. malvivir, porque editar un libro no es rentable, porque tener un canal de YouTube te da una mierda, pinchar un palo, Sí, sí, sí. porque trabajar en la radio, publicar en un... Sí, Pero al final somos cuatro los que hemos podido estar viviendo de estas historias, pero eso, exacto, sí, lo sí. único que te dice es que eso puede ser interpretado como una mayor seriedad, porque estás Sí, todo tu tiempo de trabajo dedicado a pensar, a reflexionar, a hablar con uno, con el otro. Y Claro. sí.
Y el resto, los Eso es un amateurs, no lo trabajo. puedes hacer, porque yo cuando era amateur, pues iba el fin de semana, que es cuando podía, porque tenía que estar currando Sí, de lunes a viernes. Por lo tanto, si alguien puede claro. hacerlo, pueden ser los profesionales. Y además, esos, pues a lo largo de los años, pues tenemos contactos de fuera de este ámbito, Y, pero y- dentro de y Sí. la que ciencia, además que nos que... Todo lo habéis currado, que, No, que ya que lleváis no es años de... malo, no es malo negocio. No es negocio, es no, no, vivir profesionalmente. Otra cosa Es exactamente. es que eso, pero especular. eso no es, eso es lo que yo no digo del Especular y negocio. Eso engañar es a un la gente. trabajo. Lo Claro, que yo Otra cosa siempre es digo, eso es especular. un trabajo. O lo que les pasa a muchos, Sí, y no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero a muchos les ocurre que dicen, yo me he metido en esto y lo que quiero es poder publicar para ganar si vas con ese, si vas, o sea, si tú tienes una aventura o tienes unas fotos o tienes unos vídeos y crees que vas a vivir de esas fotos o de esos vídeos, Constantino, tú eres mejor que nadie para contarlo. yo No se te, paga por la información, no se paga. Luego yo, que tú tienes una colección y dices, voy a hacer un libro con ellos, allá yo, tú, si yo eres sé- capaz de... claro. sí, sí, sí. Yo se lo he dicho a Rosario, yo le he dicho a Rosario, digo, mire, digo, hacer una intervención cada X tiempo, digo, bueno, se pueden hacer. De forma profesional que me lleve un tiempo, pues sí, habrá que cobrarlo porque es un trabajo, lógicamente. Claro, Eso claro. es así. Vivir de esto, yo te voy a ser sincero, a mí el único que me pagó algo y yo no le pedí dinero fue Iker Jiménez, que me pagó 265 euros, que son mis gastos, ¿eh? Que son más de 5 horas de viaje en ir a Madrid, de donde yo estaba viviendo, Pero es que eso es una comer, cosa o sea, normal. que no es dinero, que yo no soy un producto de Iker, que yo no recibo Sí, nada. De hecho, bueno, esta búsqueda que me está llevando, que conoceros a vosotros, que sois gente fantástica, sí, es que también por otro lado se me decaña. Cada vez menos, porque sí. no ven fraude y lo que están viendo es que yo lo que hago es hablar, exponer, seguir y, bueno, estar informado. Y No ven Constantino, fraude. porque eres serio, que es muy importante. O sea, cuando un testigo es coherente Ujú. y va siempre en una misma dirección, se llama seriedad. Hay gente que da bandazos porque lo que está es probando qué es lo que funciona para poder venderlo. Ese es el Verdad. subproducto que enseguida puedes desconfiar. Te quieres tú creer, hablando de eso, mira, me has puesto un ejemplo antes de tipos de personas que quieren vivir o con una foto, o también hay tipos de personas, que yo los conozco, que han estudiado audiovisuales y quieren entrar, quieren ser conocidos y no creen nada, nada de lo que están haciendo. O sea, hasta te venden libros, ¿eh? Que yo he discutido con Claro, uno, pero eso con ya un editor. está de poder Yo he transmitirlo. Porque... discutido con un editor de Guante Blanco en la página de Henry Savary precisamente por eso. Coño, estáis Claro, vendiendo libros claro, y vais a... en eso ves, porque no todos son los que creemos. Lo que acaba de decir Constantino es cierto. Sí, Hay un grupo cada vez más numeroso de personas que sí, van de escépticos o pseudoescépticos, que no creen en nada de esto y que sí, además lo que prevén es intentar machacar al prójimo para lucrarse. Para sí, sí, lucrarse, sí. igual que lo harían los otros. Y luego, encima, en los programas te dicen, es que tú vives de esto. ¿Y tú qué haces, tonto las tres? Sí. Si estás Ujú. haciendo lo mismo. Es Sí, decir, sí, sí. pero Sí. con más mérito, porque dices, no creo en nada de esto y estoy viviendo del cuento. Hombre, ¿eh? A mí me pasó, bueno, a mí me ha pasado, yo he ido, bueno, tú has venido conmigo al cementerio, yo he ido con un colaborador de un gran programa, no te voy a decir nombre porque el colaborador no quiere que lo digas, si quieres, luego ya yo sé, yo te hago llegar para que veas que es cierto. Antes de ir al programa Cuarto Milenio, vino conmigo al cementerio de noche, lo llevé de noche, y él llevaba una cámara profesional. Y yo noté como que el ambiente cambiaba. El ambiente es como si se volviera, hacía calor, hacía más frío. Y le dije yo, digo, haz unas fotografías ahí. Y hizo una cámara buenísima de estas que se cogían con dos manos. Dos instantáneas. En la primera, se ve como una bola metálica a unos 10 metros de nosotros. Pero en la otra, que estaba justamente en el mismo sitio, no se ve nada. Y me dice,
Tino, ¿qué es esto? Así como muy impresionado. Tino, ¿qué es esto? Digo, pues yo no lo sé. Digo, yo no he estudiado audiovisuales, no te puedo decir qué es esto. Una bola, era una bola. El color era como un azul metalizado, como metalizado. Bien, me dice al principio, esto será una gota de agua que estaba en el objetivo. Es lo que me dice. Digo, vale, perfecto. Digo, pero también veo yo raro que hagas 2 fotos y la gota de agua salga en una y la otra no. O sea, así. Vale. Cojo al poco y cuando me puse en contacto contigo, por primera vez que entramos los dos en contacto, yo quería que ese hombre me diera la foto para analizarla, ¿eh? Yo no la daba por válida, yo lo que quería era que la analizasen. Bien, pues este señor me dice, ¿qué fotografía? Digo, coño, la que has venido cuando has venido conmigo, digo, la que hiciste con tu cámara. Y me dice, me dice ahora, eso es una mota de polvo. Digo, coño, digo, antes era agua y ahora es polvo. Que se ha secado, Constantino, se ha secado con el tiempo. Y me dijo que no quería problemas, que él no quería problemas, no quería nada. Este señor, que tiene además un programa que se dedica a hacer lo mismo, descargas de iVoox, entrevistas, como estamos haciendo ahora mismo nosotros, pues es como un fanático de Iker. Entonces, bueno, de hecho ha colaborado con él y yo digo, no voy a dar tu nombre, no digo nada. Ya, Y ya a mí ya me ha sé quedado de este hombre, me ha quedado impresionado, porque esa fotografía, a lo mejor, si se analiza, pues a lo mejor no es nada, pero a lo mejor dice mucho, es una gran fotografía. Y a mí me ha Pero jodido. cuando la oculta de esa manera, pues... A mí me jode mucho esta gente que se gana la vida, que están ganándose un sueldo y encima me tomo yo la molestia, yo voy con él, yo no cobro nada, voy con él de noche, mira esto, coño, ya que por lo menos yo te he dado a ti información, si yo te pido algo, un poquito de reciprocidad, de que él me dé también a mí información para analizarla, además. Sí, sí, sí. O sea, que te digo que me he quedado impresionado con lo que yo veo. A costa de los Y pequeños, ¿qué vamos a hacer? luego se juntan, por un lado, los que han estudiado audiovisuales y periodismo, se junta por un lado los ufólogos y se junta por un lado el pastel, que es muy chico. Y ahí vienen todas las riñas. Yo lo que veo, y a mí lo que me gusta es llevarme bien con toda la gente, como con Josep. Me gustaría tener el mismo trato que igual que tengo con Josep, con el señor este de la distorsión, y no lo tengo, como te he dicho a ti, Rosario. Se lo tienes ahí al lado. Pero que bueno, que no pasa nada, que cada uno tenemos feeling o lo que sea con las personas. Yo he hablado 2 veces con Caravaca, 2 veces. Sí. Y yo no lo conocía de nada porque yo en el mundo este de la ufología no estaba, vamos, de hecho no veía ni Cuarto Milenio, hasta que no me ocurrió esto. Y me dijo un colaborador, ¿por qué no hablas con este hombre y por lo menos a lo mejor te puede dar algo de paz o de tranquilidad? Y cuando me puse en contacto con él, lo primero que me dice es, no estoy escribiendo nada de usted. Digo, bueno, ¿y quién le está pidiendo que escriba de mí? Digo, si yo nada más que era para preguntarle, ya que yo entiendo que la distorsión la creamos con la mente y yo en mi caso hay una secuela, en Guadix ha habido una rotura y luego hay fotografías, todo esto con la mente no se puede hacer. Y bueno, el hombre este se cabreó y bueno, yo me lo quité hasta de amigo. Yo por eso te digo que yo tengo investigadores como investigadores. José es uno de ellos, por eso a mí me gusta hablar con él. Y hay otros que son vendemotos. Hay muchos para escoger y para, no sé, hay muy poquitos porque en este mundo, como en la política, como en otro, pues hay mucha gente que va chafando a los demás, que se aprovecha de uno, se aprovecha de otro, no quiere estar con uno, hay mucho ego, pero bueno, eso pasa en todos los sitios. En fin, yo tiendo a rehuir de todo aquel que es muy soberbio y que tiende a saberlo todo de lo que no se sabe nada, porque esto es desconocido. Una persona que sabe algo de lo que no es desconocido, yo tiendo a desconfiar, la verdad, sinceramente. Y la distorsión a mí me parece, en mi entendimiento es que es más peregrino la distorsión que creer que hay vida en otros planetas, que es algo más razonable. Mira, y sobre todo eso encaja en muchísimos casos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con José Antonio en que hay muchos casos en los que sí se produce esa extraña vinculación entre el mundo onírico y la realidad, pero las fotografías no tienen eso.
Eh, los vídeos no tienen eso. Los efectos físicos no tienen eso. Los Exacto. radares no tienen eso. Y podría poner una larga lista de evidencias que se reúnen Claro. al lado de los ovnis Y no están No, distorsionadas. ahora que no se distorsionan, porque entonces la próxima vez que me salte un stop le diré al guardia civil que se ha distorsionado él. Exactamente. Una Claro, buena defensa. sí, sí. Mira, escucha, Josep, he hecho el último programa de una entrevista también a Manu Carballal. Ujú. Y él también, no es lo de la distorsión, pero también comentó algo también interesante, que dice que el fenómeno ovni no tiene que ir con las abducciones, que las abducciones y el fenómeno ovni son cosas diferentes. Y estoy de acuerdo con él. ¿Sí? Durante muchos años hemos querido, eh, ojo, y quiero precisar, cuando hablamos de abducciones, Sí, sí, nos referimos a las abducciones clásicas o a los visitantes de dormitorio, porque el problema de los claro, visitantes de claro. dormitorio es que gran parte del relato está en ese camino entre lo onírico y la realidad. Y muchas veces hay Sí, sí, sí. objetos en plenas ciudades que solamente son vistos ni siquiera por la pareja que está al lado, sino por el que atraviesa la pared y se lo llevan, ¿no? Con lo cual no se pueden Sí, categorizar como el fenómeno ovni. Pero las abducciones clásicas, sí, me quedo ahí yo con la duda. Recuerdo sí. algunos casos emblemáticos como el de Barney y Betty Hill, en el que Betty Hill describe una serie de puntos que unidos conforman una serie de rutas estelares y Ah, se sí, sí, prueba posteriormente que coinciden, ¿no? con un mapa estelar. sí. Y describe, por ejemplo, una exploración a través de una sonda 10 años antes, creo que es, de que aparezca realmente eso en los círculos médicos. Sí, Otra cosa es que el método para rescatar la información de los abducidos, que es la hipnosis regresiva, sea sí, o no la adecuada, en el sentido de que en hipnosis no solo se miente, sino que se miente más. Y sí, esto es sí. Y por lo tanto es muy fácil recrear cualquier situación a través de la hipnosis. sí. Y podemos alterar un relato del que solamente recordamos la luz y Sí, posteriormente, vamos ampliándolo, sí, sí. ¿vale? Y ahí sí coincido con Manuel que hay que ponerlo muy entre pincitas. Sí, es lo Pero, que comentaba, que a mí me pareció bueno, es que los abducidos es una sensación que tienen la mayor parte de los abducidos de lo que le pasa, ¿no? Que están en un sitio, en una nave, le hacen pruebas médicas y tal. Y eso es lo que dice que eso no tiene nada que ver con el fenómeno ovni, sino eso es mental, es algo que a lo mejor con el pensamiento bueno, no es puedes que, claro, conectar es que con pasa lo mismo seres que y con los con contactados. otras. Hay abducciones y abducciones. Y muchas abducciones han Sí, terminado haciendo lo mismo que los contactados, porque claro, como yo estaba dentro del platillo, ¿qué coño me vas a contar? claro, Si yo he estado con normal. ellos, he visto los grises, me han estado tocando, me han metido incluso cosas. Hombre, yo he estado viendo algunos de los implantes en Francia, en un congreso, ahora no me acuerdo cómo se llama era el ayudante del doctor Leir en Estados Unidos. Nos fuimos a tomar unas cervezas cuando Marsella estaba prácticamente en estado de toque de queda, y me Sí, acordaré, toda esa, porque era un hombre grandote. alto, bigardo, fornido, cinturón negro, no sé cuántos danes. Dice, Sí. no, no, no tengas miedo, vamos por aquí. Mira, cuando empezamos a ver sangre por todas partes, cristales por todas partes, decidimos tocar el 2. Pero bueno, esa anécdota, al margen de esa anécdota, insisto, él llevaba consigo una funda de gafas, era así, se la sacaba y tenía pues una colección de 12, 15 implantes extraídos de los cuerpos de los abducidos. Ah, Y sí, algunas de ellas, o sea, ninguna, todo hay que decirlo, tenía un elemento que no existiera en la Tierra, sino sí. que fueran aleaciones extrañas, níquel Sí, y, algo que no fuera de aquí, claro. claro, Ujú. entonces me da igual, aunque hubiera sido un trozo de madera. ¿Qué hace un trozo de madera en los ovarios de una mujer o en, ¿me entiendes? Claro, No es claro, normal. Entonces, eso requiere una materia de estudio, ¿no? claro Y que sí. para mí es un tema que sigue mereciendo la pena. Yo, por regla general,
no desecho nada, porque nos guste, yo por ejemplo, con el tema de los contactados estoy incómodo, pero nos Sí, guste o no, forma parte del fenómeno ovni. Con los claro, claro. abducidos, con algunos abducidos, me siento incómodo, pero para mí, me guste o no, forma parte del fenómeno ovni. Con los avistamientos lejanos, me siento incómodo, porque además son los más comunes y todo el mundo te pregunta, ¿y qué crees que pues esto? Y me mandan vídeos Sí, con una mierdilla ahí a lo lejos sí, sí. que yo no puedo Y no tener, sabes, es una luz, no es lo puedo tener que... una respuesta. Ahora, a mí me Sí. interesan los casos de aterrizaje, me interesan los casos cercanos como el de Constantino, me interesan aquellos en los que hay información oficial, porque es donde puedes rascar y donde realmente Oye, existe. qué lástima el mío, el 12 de agosto del 82, que no pude hacerle foto, que a lo mejor no se lo hubiera hecho si hubiera podido por el miedo, pero es que estaba ahí, estaba ahí, ahí la dejamos. O sea, a ver si te Chicos, enteras, a ver si te enteras, el 12 de agosto, ¿eh? lo tendré en cuenta. Dejadme deciros una cosa porque acabo de ver la hora y se me Sí, pasa. muy Tenemos que ir bien, pues muy bien. concluyendo ya Vale. porque me reclaman desde ahora. Otro sitio, si es que te Si es queremos que todos, esto no puede Eso. ser. Te lo agradezco vamos, de corazón que hayas accedido a participar en el programa y para mí es un honor, ¿eh? Es un honor tenerte y el honor es escucharte. mío y además, fíjate que me has dicho tú al principio cuando empezamos, ¿de qué quieres hablar? Fíjate, hemos estado Sí, hablando de todo un poco todo. y ha quedado una tertulia, Muy pienso yo, buena, magnífica. muy, muy Pues es buena. que lo mejor a hablar cosas que nos preocupan y hablar, pues es lo mejor. Bueno, proyectos tienes algunos ahí muy, muy guays que Sí, nos van a bueno, gustar, ¿no? en teoría no se puede decir, pero vuelve la serie Extraterrestres, en este caso presentada por Lorenzo Fernández Bueno, al canal D-Max. Así que atentos el próximo mes de marzo porque viene cargadita con casos nuevos y otros muy conocidos, sorprendentes, y yo creo que os va a gustar. Josep, vamos, voy a estar encantado de verte, pero la gente, por lo menos todos los que yo conozco, piden verte en una televisión más puntera y ver un programa como el que tú haces en YouTube, porque ese es buenísimo de ver, y que hubiese un programa así en televisión sería, vamos, increíble. Pues la Vamos, es lo que verdad me es que quiere la tienes Eso, toda gente, la eso es lo ya, que me razón, quiere la eso ya gente. no depende de mí. Yo claro. no te Bueno, diré yo que te me felicito, te encantaría, doy la claro. enhorabuena por eso, que tengo ganas de verte, que me encanta verte. Y como dice Constantino, sería estupendo también verte en televisión, porque a veces has seguido algún programilla que no te entiende de ovnis y no sé qué hacías allí. En Bueno, fin. también hay que estar en todos lados, ¿eh? Es No, pues importante sí. Lo porque bueno es que hablen de a mí nosotros, me han claro dado que sí. mucha caña, por ejemplo, cuando en Sí, los 90 iba a muchos de esos programas en los que se montaba un circo. Pero es que sí, si no estaba yo, iba a estar otro en el claro. que los frikis iban a dar solo su versión y los escépticos les iban a machacar. Hombre, si tenemos que Yo hacer un... siempre he pensado que debe haber moderación, alguien en el centro. Digo que todo está tan Sí, sí. politizado, ¿verdad? Que vamos a hacer un programa de Misterio Deluxe, ¿eh? O la isla de las ¡Oh, tentaciones La isla de paranormales, los o uy, qué abducidos, vas a Rosario! ver. ¡Uy, la que la isla de lías! los abducidos. La isla Bueno, de los chicos, que abducidos. os tengo que Eso dejar, de estaría verdad. bien, ¿eh? Pues bueno, Bueno, pues Ha sido bueno, un placer. un abrazo muchísimas Venga, tremendo. gracias, José. nos Muchísimas gracias, hablamos. Constantino. Saludos. Venga, hasta Chao. luego, amigo. Adiós. Pues nada, pues muchísimas gracias, Josep, por tenerte aquí, por acceder a la entrevista. A ti también, Rosario, por tus aportes y, vamos, es un placer y un lujo de teneros aquí en el programa. Os esperamos para la semana que viene en La Hora Perdida. Vaya, Constantino, la verdad que has hecho una sección estupenda, el título fabuloso y bueno, estupendo, estupendo tenerte aquí y ha sido magnífico. Venga, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós.